Imaginen un país sin fronteras físicas. O sea, no tiene un territorio delimitado ni una capital inmovible. Ni tampoco un asiento en la ONU, claro. Exacto, nada de eso. Y sin embargo, este país fantasma tiene una población de 12.3 millones de ciudadanos. ¡Wow! Es muchísima gente. Es una locura. Y además genera más de 60,000 millones de dólares al año. Opera una red masiva de clínicas de salud, defensa legal, y está negociando muy silenciosamente acuerdos comerciales en Europa y África. Sí, es un fenómeno fascinante. Totalmente. Hoy, en esta inmersión profunda, vamos a explorar lo que los analistas están llamando el Estado 33. Digo, para quienes nos escuchan, estamos hablando de la inmensa diáspora mexicana. Que además reside en un 97% dentro de Estados Unidos, ¿no? Ajá, pero cuya influencia, se está expandiendo por todo el planeta. Y para este análisis nos estamos basando en un editorial súper detallado que salió hace poco en la revista Interalcaldes. Un texto buenísimo, por cierto. Buenísimo, sí. Y la misión hoy es entender cómo esta comunidad dejó de ser una simple metáfora sentimental, ya saben, el típico saludo al compatriota lejano, para convertirse en un actor estratégico global. Y de alta frecuencia, además. Porque es un concepto que rompe con absolutamente todo lo que nos enseñaron en las clases de geografía política. Claro, el mapa tradicional. Exacto. O sea, estamos muy condicionados a pensar que si no hay tierra, si no hay un polígono dibujado en un mapa, pues no hay Estado. Y no es así. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque, durante décadas, la narrativa dominante los trataba casi exclusivamente como emisores de remesas. Sí, la alcancía. La alcancía, tal cual. O como un grupo demográfico que nomás servía para que los políticos se tomaran la foto en campañas. Y el primer paso para darle la vuelta a este tema es aceptar que esa visión folclórica o puramente asistencialista ya está súper obsoleta. Ya no aplica. Para nada. La premisa central del análisis es que el Estado 33 funciona hoy como una plataforma operativa global. Ajá. O sea, tienen la capacidad de conectar mercados de consumo, universidades de élite, gobiernos locales e infraestructura de alta tecnología. Todo al mismo tiempo. Pero claro, para que un Estado, por más descentralizado que sea, tenga verdadera influencia... necesita una base material. Exacto, necesita dinero. Y ahí es donde los números nos cuentan una historia que de verdad es increíble. Vamos a ver los datos económicos recientes. En todo el año 2025, México recibió 61,791 millones de dólares. Una cantidad brutal. Brutal. Pero ojo, esto representó una caída del 4.6% frente al año anterior, 2024. Sí, hubo una baja. Y si miramos el arranque de este año, en enero de 2026 entraron 4,594 millones. Que también marca una leve contracción, ¿verdad? Así es, del 1.4% a tasa anual. Entonces, alguien podría ver estas cifras y decir, bueno, el motor se está enfriando, esto va a la baja. Pero esa es la trampa, ¿eh? La típica trampa de leer solo la primera línea de un reporte financiero y quedarse ahí. Totalmente. Porque la verdadera revolución no está en el volumen total. El volumen siempre va a tener fluctuaciones macroeconómicas. Ajá. Depende de mil cosas. Claro. La revolución está en la arquitectura de esos envíos. El dato que realmente cambia el paradigma, según la revista, es que el 98.6% de esas remesas de enero llegaron por transferencias electrónicas. A ver, detengámonos ahí. Porque ese 98.6%, destruye por completo el estereotipo que tenemos en la cabeza. Sí, el del trabajador que manda efectivo por correo. Exacto. El migrante no bancarizado haciendo fila en una ventanilla. Estamos hablando de que casi cada dólar que cruza la frontera deja un rastro de datos. ¿Una huella digital? Es como si, imaginen esto, hubieran dejado de mandar botellas con mensajes por el océano para construir, no sé, de la noche a la mañana una red de fibra óptica de alta velocidad por debajo del agua. Me encanta esa analogía. Y lo fascinante aquí es el por qué. O sea, ¿por qué esa red de fibra óptica financiera tiene implicaciones geopolíticas reales? A ver, explícanos eso. Pensemos en el mecanismo. Históricamente, la remesa funcionaba como una caja de compensación social básica. Llegaba el efectivo y se gastaba el mismo día. Exactamente. Se gastaba en la supervivencia de la familia. Comprar comida, medicinas, arreglar el techo de la casa. Claro, el dinero entraba y se esfumaba en el consumo local.
Pero cuando tienes un 98.6% de digitalización, generas trazabilidad. Ajá. Y la trazabilidad, bueno, genera historiales crediticios. Claro, pasas de ser un sujeto invisible que manda billetes a ser un perfil financiero validado por un banco. Y eso lo cambia todo. Esa misma tubería que antes solo servía para mandar $300 en una emergencia familiar, ahora se está convirtiendo en una palanca para inversión productiva. Wow. Abre la puerta, por ejemplo, para que un migrante en Chicago pueda acceder a un crédito hipotecario transnacional. Para comprar una casa en Jalisco, por decir algo. Exacto. O para financiar una pequeña empresa allá. Se sientan las bases de un sistema financiero paralelo. Donde el capital ya empieza a generar riqueza generacional. Ya no es solo la subsistencia del mes a mes. ¡Qué interesante! Pero, a ver, una red financiera puramente digital, por más miles de millones de dólares que mueva, yo siento que es increíblemente frágil si las personas detrás de ese dinero están desprotegidas. Definitivamente. O sea, legal o físicamente. No puedes nada más mover 60,000 millones y desentenderte de los seres humanos que están sudando para generarlos. Es imposible. Y esto nos obliga, creo yo, a hablar de la infraestructura física, porque este estado digital del que estamos hablando ha tenido que construir un andamiaje en el mundo real. Así es. De la infraestructura financiera, damos el salto obligado a la infraestructura institucional. Ajá. Porque, piénsalo, interactuar con 12 millones de personas en el extranjero requiere una logística que la diplomacia tradicional simplemente no estaba preparada para manejar. Ni de chiste. Y los datos de atención consular que da la revista son, francamente, absurdos por su escala. A ver, recuérdanos los números. Mira, entre octubre de 2024 y junio de 2025, o sea, estamos hablando de cuestión de 9 meses nada más, Ajá. se reportaron 116,976 atenciones consulares. Y la inmensa mayoría, más de 112,000, ocurrieron exclusivamente en Estados Unidos. Es un volumen impresionante. Y no es nomás renovar pasaportes, ¿eh? Digo, existen 53 ventanillas de salud operando en territorio estadounidense y 2 en Canadá. Clínicas enteras, básicamente. Sí. Y el número que a mí me dejó sin palabras, las semanas de asesorías legales externas atendieron a más de 1.18 millones de personas. ¡Wow! Es un volumen operativo que, de verdad, supera la gestión de varios ministerios de salud y de justicia de países enteros en América Latina. Pero espera, déjame hacer de abogada del diablo por un segundo. A ver, dime. 1 millón de consultas legales, docenas de clínicas comunitarias operando en otro país. O sea, ¿es eso realmente diplomacia? Entiendo por dónde vas. Porque la idea que nos venden, la clásica, son embajadas hermosas, cumbres bilaterales, líderes brindando con champaña, firmando tratados. Claro, la diplomacia de traje y corbata. Exacto. Y lo que me estás describiendo suena más a un sistema masivo de trabajo social o de defensoría pública. Sí, esa confusión es súper común, pero justo ahí radica la evolución de la que habla Interalcaldes. A ver, Lo que estamos presenciando es la consolidación de una diplomacia de proximidad. diplomacia de proximidad. Ok. En la práctica, es una política exterior que ha tenido que adoptar un rostro 100% municipal. O sea, un cónsul hoy en día no puede limitarse a ir a cócteles de Estado. Definitivamente no. Su trabajo diario es articular redes inmensas. Abogados pro bono, médicos bilingües, psicólogos, trabajadores sociales. Operar en las trincheras, digamos. Exacto. Operar en la trinchera de la salud pública preventiva y en la defensa contra la deportación. Eso redefine lo que significa ser un representante de Estado hoy. Es diplomacia de supervivencia. Es como si estuvieran administrando docenas de pequeños municipios mexicanos incrustados ahí, dentro del territorio de Estados Unidos. Tal cual. Pero claro, con un gobierno provee servicios casi municipales a 12 millones de personas, pues la dinámica de poder inevitablemente cambia, ¿no? Por supuesto. Esa población transiciona. Ya no son simplemente un grupo vulnerable que estira la mano pidiendo ayuda. Empiezan a exigir. Claro, al estar institucionalizados, exigen representación real. Se convierten en constituyentes con peso, lo cual nos lleva al despertar político de este Estado 33. Un despertar que, y creo que es importante subrayarlo, se está forjando bajo una presión inmensa en este momento. Sí, el entorno en el que operan se ha vuelto extremadamente complejo, por decirlo suavemente. Totalmente.
Y los números de participación política ya reflejan este cambio. Fíjate que en las elecciones presidenciales de 2024 votaron 184.326 personas desde el extranjero. Un salto importante. Muy importante. Ahora, para entender el clima que motiva toda esta organización, el análisis cita advertencias recientes de centros universitarios, específicamente de la UCLA, allá en California. Ajá, un centro muy prestigiado. Sí. Ellos han documentado cómo el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos durante este año está impactando directamente el acceso a la salud, vivienda, empleo y bienestar de los inmigrantes. Y creo que es vital hacer una pausa aquí. Sí, de acuerdo. Antes de seguir desempacando este punto, es fundamental aclarar para quienes nos escuchan que al mencionar este endurecimiento migratorio y las políticas internas de Estados Unidos, estamos reportando estrictamente los hallazgos académicos citados por la revista, ¿no? exactamente. En esta inmersión profunda no estamos tomando ninguna postura política. Cero. Ni a favor ni en contra, ni de izquierda ni de derecha, sobre la política migratoria estadounidense. Nuestro único propósito es analizar cómo este entorno tan complejo actúa como un catalizador para que la diáspora se organice. Y es una distinción crucial, porque desde un punto de vista puramente sociológico, un entorno adverso suele ser el yunque sobre el cual se forja una identidad política transnacional. La adversidad te obliga a institucionalizarte, básicamente. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante el tema de los votos que mencionabas. Volvamos a esos 184,000 votos. Ajá. Alguien rápido para las matemáticas podría decir, a ver, de 12 millones de personas, 184,000 votos es menos del 2%. Hay apatía. ¿Sí? A simple vista parece una gota en el océano. Pero hay que mirar el mecanismo detrás de ese número, ¿no? Totalmente. Porque ese volumen de votantes representó una tasa de participación del 71.3% de las personas que lograron registrarse. ¡Wow! Un 71% de efectividad es brutal. Es altísimo. Significa que aquellos que logran sortear el laberinto burocrático para sacar su credencial y anotarse, votan con una disciplina casi militar. Sí, no fallan. Y si conectamos esto con el panorama general, el mensaje para el Estado mexicano es ineludible. Este nivel de disciplina electoral, sumado al contexto hostil que nos advierten los académicos, obliga a un cambio de paradigma total. O sea, la diáspora ya es un interlocutor político serio. Ya es un sujeto con voz propia. Cuando tienes a una comunidad con 60,000 millones de dólares de poder económico y un 71% de disciplina electoral, pues ya no puedes gobernarlos con discursos nostálgicos. No, ya no te sirven los mariachis, tienes que sentarte a negociar con ellos. Exactamente. Tienen el capital, tienen la incipiente organización política, pero, esto nos lleva al que quizás sea su recurso menos comprendido y a la vez el más poderoso. El talento. Sí. Un recurso que no se mide en transferencias bancarias ni en boletas electorales. Se mide en patentes, en papers académicos y en algoritmos. Estamos hablando de la diplomacia del conocimiento, el cerebro colectivo de esta diáspora. Y este es el salto cualitativo definitivo del que habla la publicación, ¿cierto? Sí, porque la imagen tradicional del migrante, nomás como mano de obra no calificada, envejece muy rápido cuando miras la estructura actual del Estado 33. A ver, para dar ejemplos concretos a nuestra audiencia, observemos los movimientos institucionales recientes. Ajá. La Red Global MX, que agrupa a profesionales y talento mexicano altamente calificado en el exterior, decidió tener su reunión anual de 2025 en Bogotá, Colombia. Interesante, fuera de Norteamérica. Sí, y al mismo tiempo, el 8º Foro Dreamers se reunió en Atlanta a principios de este 2026. Mucha movilización. Y a la par en México, la Secretaría de Ciencia acaba de establecer la diplomacia científica como un eje central de su estrategia. Y el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores ya incorporó las tecnologías emergentes como prioridad. Y, a ver, todas estas piezas no se están moviendo por coincidencia. Hay un plan detrás. Hay un reconocimiento formal, por fin, de que el talento intelectual de la diáspora es una herramienta de política exterior de primerísimo nivel. Trato de visualizar cómo opera esto en la realidad. O sea, inicialmente uno podría pensar en compararlos con un Silicon Valley descentralizado. ¿Podría ser? ¿Sí? Pero creo que esa analogía se queda corta.
porque Silicon Valley depende de que todos estén en el mismo código postal tomando el mismo café. Claro, aglomerados. Lo que tiene el Estado 33 es más bien como tener a 12 millones de exploradores de investigación y desarrollo, pero infiltrados en toda la economía global. Infiltrados estratégicamente, me gusta. Importan por las empresas de software que fundan en Austin, por la investigación genética que lideran en Boston, por la ingeniería en Chicago. Y la ventaja estratégica de tener a esos exploradores ahí metidos es invaluable. Piensa en la geopolítica actual. Los países se pelean ferozmente por retener talento y asegurar cadenas de suministro tecnológico, ¿no? ¡A muerte! Bueno, si un gobierno tradicional quiere entender un nuevo mercado de inteligencia artificial, por ejemplo, manda a un burócrata de una oficina comercial a tratar de agendar reuniones. Y eso le puede tardar meses o años. Exacto. Pero el Estado 33 ya está ahí. Un investigador mexicano en el extranjero ya está coescribiendo un artículo científico con los líderes del sector. O ya está en la junta directiva de la startup. Tal cual. Es una red de conocimiento que opera a la velocidad del sector privado, pero manteniendo sus vínculos hacia su país de origen. Y ese cerebro colectivo es tan expansivo que, fíjate, ya no puede contenerse solo en América del Norte. El capital intelectual no respeta esas fronteras. Y eso empuja a la diplomacia a escenarios que antes nos parecían súper lejanos. Sí, la evidencia en la revista muestra cómo este mapa se está expandiendo hacia Europa y hacia África. ¿Qué es la evolución lógica de todo esto? Una red de alta frecuencia bien establecida nunca se queda estática. Busca nuevos nodos de conexión a nivel mundial. El panorama en Europa, de hecho, es muy revelador. El análisis detalla la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Un acuerdo importantísimo. ¡Mucho! Las negociaciones técnicas se cerraron a principios de 2025 y la firma oficial está prevista para este 2026. Este acuerdo elimina el 99% de los aranceles. Impresionante. Pero su verdadero peso está en que amplía la cooperación en áreas críticas, extracción de materias primas estratégicas e inversión sustentable. Y por el otro lado, si miramos hacia África, también hay mucho movimiento. Sí, se reactivó la Semana de África en 2025. Se abrió un canal directo con la Unión Africana. Y para dimensionar esto, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior reportó que entre 2015 y 2024, las exportaciones hacia el continente africano superaron los 6.296 millones de dólares. Que son cifras que validan una diversificación muy profunda. O sea, muestran a un país que está tratando, activamente, de salir de la fuerza de gravedad exclusiva que ejerce el mercado de Estados Unidos. Pero aquí es donde necesito que me ayudes a conectar los puntos. Digo, yo entiendo perfectamente la importancia de un tratado de libre comercio que quita aranceles. Entiendo los miles de millones exportados a África, pero ¿dónde entra el Estado 33 en esto? O sea, ¿cómo encaja exactamente un miembro de la diáspora en una negociación macroeconómica entre, no sé, la Unión Europea y el Estado mexicano? Esa es la pregunta del millón para entender el mecanismo. El concepto clave aquí es que el migrante calificado actúa como una bisagra. Una bisagra, ¿ok? Sí, no piensas en un individuo aislado, piensa en redes de profesionales. Digamos, por ejemplo, que tienes a un ingeniero aeroespacial mexicano trabajando en Múnich para una empresa alemana. Ajá. Esa persona conoce a la perfección los estándares de calidad que exige Alemania, los tiempos de entrega, el idioma supertécnico. Sí, está inmerso en esa cultura. Pero, al mismo tiempo, conoce a los proveedores de autopartes y manufactura aeroespacial en Querétaro. Él funciona como un traductor simultáneo. Y no solo de idiomas, sino de culturas de negocios. O sea, reduce la fricción de entrada a ese mercado. Exactamente. Puede conectar una necesidad en Europa directamente con una solución en México, saltándose años de burocracia comercial. ¡Wow! Entiende cómo cerrar un trato allá en Alemania, pero aplicando la idiosincrasia y la flexibilidad mexicana acá. Y esas redes de confianza, de adaptación cultural, son imposibles de replicar con un simple decreto gubernamental. Es alucinante. De verdad que hemos recorrido un camino increíble en este análisis. Digo, empezamos hablando de una red digital que procesa más de 60,000 millones de dólares, generando historiales crediticios. Luego pasamos por el desafío logístico colosal de los consulados, que funcionan casi como municipios paralelos, con más de 1 millón de consultas legales. Vimos también la altísima disciplina electoral de este grupo. Y finalmente, entendimos cómo estos exploradores actúan como bisagras comerciales en Europa y África. Y todo esto nos lleva al punto de inflexión que plantea la revista, ¿no? El reto crítico para este año 2026, que no es simplemente administrar estas cifras,
sino transformar radicalmente la manera en que el gobierno interactúa con todo este poder. ¿Podrías sintetizarnos cuáles son esos cambios estratégicos urgentes que debe hacer el Estado para, digamos, dejar de apagar incendios y empezar a gobernar esta ventaja? Claro que sí. La hoja de ruta de la revista se resume en 4 transiciones fundamentales. Estoy convencido de que son la clave. Ok, vamos con la primera. La primera es pasar de administrar la remesa como un dinerito de supervivencia a estructurarla como un verdadero vehículo de inversión y patrimonio transnacional. De acuerdo, la fibra óptica que decíamos. La segunda, Evolucionar de una política de protección puramente reactiva en los consulados a integrar una representación política verdaderamente organizada e influyente. darles voz, claro. Y la tercera, Abandonar de una vez por todas la visión de la nostalgia folclórica. Hay que apostar decididamente por la diplomacia del conocimiento, utilizando ese cerebro colectivo tecnológico del que hablamos. menos mariachi y más patentes. Me gusta. ¿Y la última? Y cuarta, romper con la miopía de mirar únicamente hacia Estados Unidos. Tienen que construir una arquitectura global que aprovecha la diáspora en Europa, África y el resto del mundo. Súper claro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan hoy? Bueno, esa es la gran pregunta. O sea, ¿por qué debería importarnos la maduración del Estado 33? Incluso si, no sé, nunca hemos salido del país. Yo estoy segura de que la gran lección aquí es que en este siglo hiperconectado, temas que antes estudiábamos por separado, Como el comercio internacional o la migración, exacto, o la seguridad y la tecnología, todos se han fusionado en un solo ecosistema geopolítico. Entender cómo opera esta diáspora cambia completamente los criterios para medir el poder de una nación. sin duda. El poder ya no se define únicamente por los kilómetros cuadrados que controlas o los tanques que tienes. Se define por la agilidad, la profundidad y el alcance de las redes humanas que eres capaz de articular alrededor del mundo. Y si llevamos esa premisa hasta sus últimas consecuencias, esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. A ver, suéltala. Ya establecimos que este Estado 33 posee un músculo económico masivo y una población mayor a la de muchos países reconocidos mundialmente. Y talento de sobra. Exacto, infraestructura digital y capital intelectual. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar el día en que esta inmensa red humana, altamente educada y financieramente independiente, decide empezar a crear y ejecutar sus propias políticas económicas transnacionales? ¡Wow! O sea, operando de manera completamente autónoma y al margen de las estructuras del gobierno tradicional. Uf, es una idea que realmente te sacude el piso. Imaginar un Estado operando en la nube con sus propias reglas y su propia diplomacia ciudadana. Las reglas del juego cambiarían para siempre. Definitivamente. Ese mapa con fronteras inamovibles y rígidas que visualizábamos al principio, creo que vamos a tener que tirarlo a la basura y empezar a dibujar uno nuevo. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y acompañaron en esta inmersión profunda. Ha sido un viaje súper revelador tratar de comprender el impacto real del Estado 33. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que sigan cuestionando, analizando y explorando cómo se están reescribiendo las reglas de nuestro mundo hiperconectado. Hasta la próxima.